Cuando los niños entraron al aula con carteles en las manos y lágrimas en los ojos, nadie entendía lo que estaba pasando. La maestra dejó caer su bolígrafo, los otros alumnos se quedaron en silencio y la directora, que apenas había salido de su oficina, sintió que algo muy serio estaba ocurriendo. No era un día normal en la escuela. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría la vida de un niño y quedaría marcado en la memoria de todos para siempre. Pero, para entender cómo se llegó a ese momento, hay que regresar al principio de Into Senpai's todo. Aquel lunes por la mañana, la escuela amanecía como cualquier otro día. Los niños llegaban corriendo, los profesores organizaban sus materiales y los pasillos se llenaban de risas y conversaciones. Entre todos ellos, caminaba un niño con el cabello largo, la piel morena y la mirada tímida. Era su primer día de clases, pero no parecía emocionado. Sujetaba su mochila con fuerza y miraba a su alrededor con cautela, como si estuviera preparándose para algo difícil. Para él, estar ahí era más que solo estudiar. Era enfrentar un mundo que no estaba listo para aceptarlo. Desde el primer momento, los susurros comenzaron. Algunos niños lo miraban con curiosidad, otros con desdén. Niña preguntó en voz baja por qué su ropa era diferente. Otro niño murmuró que nunca había visto a alguien como él en la escuela. La maestra lo presentó con una sonrisa y le asignó un asiento al fondo del aula. Mientras caminaba hacia su lugar, sintió las miradas sobre él, algunas de compasión, otras de burla. En ese instante, supo que no sería fácil. Las primeras horas de clase transcurrieron en aparente normalidad. El niño intentó concentrarse en la pizarra, pero no podía ignorar las miradas furtivas de algunos compañeros. Cuando la maestra hizo una pregunta al grupo, nadie lo miró. Cuando los alumnos debían formar parejas para una actividad, quedó solo. Nadie lo empujó ni le dijo nada cruel en voz alta, pero la indiferencia dolía como si lo hicieran. Era como si no existiera. Durante el recreo, la sensación de aislamiento se hizo aún más evidente. Mientras los demás niños corrían y jugaban, él se quedó sentado en un banco, sosteniendo su almuerzo sin tocarlo. Varios niños pasaron frente a él sin siquiera mirarlo. Algunos se rieron a lo lejos, sin que él supiera si se burlaban de él o de otra cosa. Pero lo peor fue cuando intentó acercarse a un grupo. Apenas dio unos pasos, uno de los niños lo miró con desconfianza y se alejó, como si su sola presencia fuera un problema. Los días pasaron y la historia se repetía, una y otra vez. El niño intentaba encajar, pero siempre se encontraba con muros invisibles. Algunos compañeros lo ignoraban, otros lo miraban con extrañeza. Incluso algunos profesores parecían evitar llamarlo en clase. Nadie lo insultaba directamente, pero la exclusión hablaba por sí sola. En casa, su madre le preguntaba cómo estaba, y él respondía con una sonrisa forzada. No quería preocuparla, no quería que pensara que no podía soportarlo. Pero la verdad era que cada día en la escuela se hacía más difícil. A veces deseaba no tener que volver, pero sabía que su madre trabajaba duro para que él pudiera estudiar ahí. No quería decepcionarla. Así que, cada mañana, respiraba hondo, se colgaba la mochila al hombro y caminaba hacia la escuela con la esperanza de que ese día fuera diferente. Lo que el niño no sabía era que alguien más estaba notando lo que pasaba. Un grupo de compañeros había empezado a darse cuenta de que algo no estaba bien. Al principio, solo lo observaron a la distancia, pero con el tiempo, entendieron que lo que estaba ocurriendo era injusto. No podían quedarse de brazos cruzados. Fue entonces cuando comenzaron a idear un plan que cambiaría el rumbo de los acontecimientos y daría lugar a algo que nadie en la escuela esperaba. Pero antes de seguir con la historia, dime, ¿qué harías tú si vieras que alguien es tratado de esta manera? ¿Te quedarías en silencio o harías algo al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia que te hará reflexionar. La mañana siguiente, algo diferente flotaba en el aire. Aunque la rutina de la escuela seguía su curso habitual, un grupo de niños murmuraba en los pasillos con una determinación que no era común.
Habían pasado la noche pensando en lo que habían visto, en cómo aquel compañero era ignorado sin razón alguna, y decidieron que no podían permitir que eso continuara. No era justo. Sabían que no era fácil enfrentarse a la indiferencia de todos, pero también sabían que quedarse en silencio significaba ser cómplices de algo que estaba mal. Uno de los niños, Santiago, fue el primero en hablar en voz alta durante el descanso. Se acercó a su grupo de amigos y preguntó con franqueza: ¿por qué nadie habla con él? Al principio, las respuestas fueron vagas. No sé. Es raro. No parece que quiera estar con nosotros. Pero cuando los obligó a reflexionar, cuando los miró a los ojos y les preguntó si alguna vez se habían sentido solos, el silencio se apoderó del grupo. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño, incómodos. La verdad era que ninguno tenía una razón real para excluirlo. Simplemente estaban siguiendo lo que todos hacían sin cuestionarlo. Mientras tanto, el niño indígena pasaba su día como de costumbre, aislado en su propio mundo. Se había acostumbrado a la rutina de la soledad, a escuchar las risas desde lejos sin sentirse parte de ellas. Sin embargo, ese día notó algo extraño. Algunas miradas ya no parecían llenas de indiferencia. Algunos compañeros ya no lo ignoraban por completo. Fue un cambio sutil, pero lo percibió. Tal vez era solo su imaginación, tal vez se estaba aferrando a la esperanza de que todo mejorara, pero algo dentro de él le dijo que no estaba equivocado. En el aula, la profesora pidió a los alumnos que formaran grupos para un trabajo en equipo. Como siempre, los demás corrieron a juntarse con sus amigos, dejándolo solo. Pero esta vez, antes de que pudiera resignarse a trabajar por su cuenta, Santiago se levantó de su asiento y se dirigió hacia él. ¿Quieres hacer el trabajo con nosotros?, preguntó con naturalidad. Un silencio tenso se apoderó del aula. Nadie había visto a alguien acercarse a él de esa manera antes. El niño dudó un momento, como si temiera que todo fuera una broma, cruel. Pero cuando vio la sinceridad en los ojos de Santiago, asintió con timidez. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido. Otros compañeros intercambiaron miradas de desconcierto. No era algo normal. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más inesperado. 2 niñas más se unieron al grupo de Santiago y sonrieron al recién llegado. Era la primera vez que alguien le ofrecía un lugar sin segundas intenciones. La profesora observó la escena en silencio, comprendiendo que algo estaba cambiando. A la hora del almuerzo, el niño indígena se dirigió a su lugar habitual, bajo un árbol alejado de todos. Pero unos minutos después, Santiago y sus amigos se acercaron con sus bandejas y se sentaron junto a él como si fuera lo más natural del mundo. Al principio, el niño se sintió extraño, fuera de lugar. No estaba acostumbrado a la compañía, pero poco a poco, la conversación fluyó. Le preguntaron sobre su familia, sobre las historias que su abuelo le contaba, sobre las palabras en su idioma que no conocían, y él, con una mezcla de nerviosismo y emoción, comenzó a hablar. Ese fue el primer día en el que el niño sintió que, tal vez, podía encajar. No porque hubiera cambiado para ser como los demás, sino porque, por primera vez, alguien había hecho el esfuerzo de conocerlo como realmente era. Pero no todos estaban contentos con el cambio. Algunos alumnos lo miraban con desaprobación, como si no les gustara que las cosas fueran diferentes. Y aunque nadie decía nada abiertamente, el aire se cargó de tensión. Al final del día, mientras caminaban hacia la salida, Santiago se giró hacia su nuevo amigo y le dio una palmada en el hombro. «Nos vemos mañana», dijo con una sonrisa. El niño indígena no pudo evitar sentir algo cálido en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de volver a la escuela al día siguiente. Sin embargo, no imaginaba que este simple acto de amistad desencadenaría una reacción inesperada entre los demás alumnos y que el verdadero desafío aún estaba por comenzar. Porque cuando algo cambia, siempre hay quienes se resisten. Algunos alumnos comenzaron a murmurar más fuerte, a hacer comentarios que no se atrevían a decir antes. No les gustaba que las reglas no escritas de la escuela fueran desafiadas. Y,
Cuando alguien se atrevía a cuestionarlas, siempre había consecuencias. Pero lo que nadie esperaba era que la reacción no vendría solo de los que estaban en contra. Algo dentro de la escuela estaba despertando. Y lo que vendría después sorprendería a todos. Al día siguiente, la escuela parecía la misma de siempre, pero algo en el ambiente había cambiado. Se podía sentir en las miradas, en los murmullos y en la forma en que algunos alumnos observaban con curiosidad lo que estaba sucediendo. Santiago y su grupo habían marcado la diferencia. Habían roto una barrera que nadie se había atrevido a desafiar antes. Pero en un lugar donde las normas no escritas dictaban quién pertenecía y quién no, el cambio no era bien recibido por todos. Durante la primera clase, mientras la profesora explicaba un nuevo tema, algunos alumnos comenzaron a intercambiar notas en silencio. Se reían entre ellos, susurraban y de vez en cuando miraban en dirección al niño indígena. No necesitaban palabras para que su mensaje fuera claro. No les gustaba lo que estaba pasando. Uno de ellos, Tomás, un chico que siempre imponía su voluntad sobre los demás, hizo un comentario en voz baja que hizo reír a sus amigos. Aunque no se escuchó con claridad, bastó para que el niño indígena bajara la mirada, sintiéndose una vez más fuera de lugar. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Santiago, que estaba sentado a su lado, frunció el ceño y giró la cabeza hacia Tomás. No dijo nada en ese momento, pero su mirada bastó para que el otro entendiera que no iba a quedarse callado. La tensión entre ambos quedó suspendida en el aire, como un desafío silencioso. La profesora, que parecía ajena a lo que ocurría, continuó su lección sin notar que en aquel salón de clases se estaba librando una batalla más profunda. Cuando sonó el timbre del recreo, el grupo de Santiago se dirigió al patio junto con el niño indígena, que caminaba con más confianza que antes. Sin embargo, al llegar, notaron que varios alumnos los observaban con expresiones de burla. Algunos susurraban entre ellos, otros hacían gestos exagerados como si quisieran demostrar algo. Y entonces Tomás, con una sonrisa maliciosa, se acercó con su grupo. ¿Desde cuándo juegas con ellos, Santiago?, preguntó con fingida curiosidad. Pensé que eras más listo que eso. El ambiente se tensó de inmediato. Santiago apretó los puños, pero respiró hondo antes de responder. Sabía que si reaccionaba de la forma en que Tomás quería, solo le daría más razones para seguir con su actitud. En lugar de eso, sonrió con tranquilidad y respondió: desde que me di cuenta de que es mejor tener amigos de verdad que seguidores sin cerebro. El grupo de Tomás dejó escapar risas sarcásticas, pero él no se rió. Su expresión cambió por completo. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara de esa manera, y menos aún delante de los demás. Por un momento, pareció que iba a responder con más insultos, pero en lugar de eso, chasqueó la lengua, con desdén, y se alejó con su grupo. No sin antes lanzar una última mirada que dejaba claro que esto no había terminado. El niño indígena miró a Santiago con una mezcla de sorpresa y gratitud. No estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera de esa manera. Por un momento, sintió que tal vez todo esto solo empeoraría su situación, pero la sonrisa de Santiago le dio seguridad. No estaba solo. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la situación estaba escalando de una forma que pronto escaparía de su control. En los pasillos, en los rincones del colegio, los comentarios se propagaban como un incendio. Algunos se mostraban indiferentes, otros curiosos, pero también había quienes estaban claramente molestos. Era como si el simple hecho de cuestionar el status quo hubiera sido una ofensa imperdonable para ciertos alumnos. Al final del día, cuando el niño indígena se preparaba para marcharse, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio a Tomás y su grupo bloqueándole el paso. Esta vez, no había risas ni comentarios burlones. Solo una mirada de advertencia. «No te emociones demasiado», susurró Tomás con frialdad. «Las cosas siempre vuelven a la normalidad». Sin decir más, se marchó con su grupo. Pero esas palabras se quedaron resonando en la mente del niño indígena durante toda la noche.
¿Realmente podían cambiar las cosas? ¿O era solo cuestión de tiempo para que todo volviera a ser como antes? Lo que no sabía era que, al día siguiente, algo inesperado iba a suceder. Algo que haría que todo el colegio hablara y que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Al día siguiente, el colegio amaneció con un aire diferente. Se percibía en los pasillos, en las miradas furtivas entre los alumnos y en los murmullos que llenaban las aulas antes de que las clases comenzaran. Algo estaba a punto de suceder, algo que nadie esperaba. Santiago y su grupo sabían que su pequeño acto de valentía no había pasado desapercibido, pero no imaginaban la magnitud de lo que vendría a continuación. Durante la primera hora de clases, la profesora notó que los alumnos parecían distraídos, intercambiaban miradas cómplices y algunos incluso revisaban sus teléfonos con mayor frecuencia de lo habitual. Aunque los dispositivos estaban prohibidos en el aula, nadie quería perderse ni un solo detalle de lo que estaba ocurriendo. De repente, una de las alumnas, Valeria, se levantó de su asiento y pidió la palabra. «Profesora, creo que hay algo importante que todos deberíamos discutir», dijo con determinación. La maestra frunció el ceño, sorprendida por la interrupción, pero asintió con curiosidad. Valeria tomó aire y continuó. «Hay algo que está pasando en esta escuela, algo que ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo y que ya no podemos seguir ignorando. Todos aquí hemos visto cómo algunos alumnos son tratados de manera diferente solo por su origen, por su cultura. Eso no está bien». Un murmullo recorrió la sala. Algunos alumnos asintieron en silencio, mientras que otros miraron con incomodidad hacia Tomás y su grupo, quienes mantenían expresiones de burla. Pero Valeria no se detuvo. «No podemos seguir actuando como si esto fuera normal. No podemos seguir permitiendo que alguien sea tratado como si no perteneciera aquí. Ayer, por primera vez, alguien tuvo el valor de hacer algo al respecto. Y creo que es hora de que todos hagamos lo mismo». Santiago observó en silencio, sorprendido por las palabras de Valeria. No había esperado que su gesto tuviera tal repercusión. Pero lo que sucedió después lo dejó aún más impactado. Uno a uno, los alumnos comenzaron a levantarse. Primero fueron unos pocos, luego más y más, hasta que casi toda la clase estaba de pie. «No queremos seguir siendo cómplices del bullying ni de la discriminación», dijo otro alumno. «Si alguien es parte de esta escuela, merece ser tratado con respeto». La profesora miró la escena con asombro. Nunca había visto algo así antes. Justo cuando iba a decir algo, la puerta del aula se abrió y un grupo de alumnos de otras clases entró. Entre ellos, había estudiantes de diferentes grados, todos con la misma expresión decidida. «No es solo esta clase», dijo uno de ellos. «No es solo este problema. Hay muchas cosas que deben cambiar en esta escuela, y hoy es el día en que vamos a hacer algo al respecto». El ambiente se llenó de emoción. Nadie esperaba que esto tomara tal magnitud. Tomás y su grupo permanecieron sentados, visiblemente molestos, pero por primera vez sin palabras para responder. La escuela entera estaba cambiando ante sus ojos. Lo que comenzó como un simple acto de valentía de unos pocos alumnos se estaba convirtiendo en un movimiento que nadie, ni siquiera los profesores, podía ignorar. Pero lo que aún no sabían era que esto era solo el comienzo, porque las autoridades escolares estaban a punto de intervenir. Y la verdadera prueba aún estaba por llegar. El eco de la protesta estudiantil se expandió por toda la escuela como un incendio que nadie podía apagar. Profesores, administrativos y hasta el director escucharon el alboroto en los pasillos, los gritos de unidad y las declaraciones de los alumnos que exigían un cambio. Nunca antes se había visto algo así en la institución, y las autoridades sabían que no podían ignorarlo. Sin embargo, su primera reacción no fue el diálogo, sino la contención. Minutos después de que los estudiantes se unieran en el aula de Santiago y Valeria, el altavoz de la escuela emitió un mensaje frío y cortante. «Todos los alumnos deberán regresar a sus respectivas aulas de inmediato. Cualquier comportamiento que altere el orden será sancionado».
Pero el silencio que siguió al anuncio fue más poderoso que cualquier amenaza. Nadie se movió. Todos se miraban entre sí, esperando la reacción de los demás. Santiago sintió el peso de la decisión. Era el momento clave: retroceder o seguir adelante. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Un grupo de profesores apareció en la puerta del aula, encabezado por el subdirector. Con el ceño fruncido y una mirada severa, observó la escena con desaprobación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. Valeria, sin titubear, dio un paso adelante. Su voz, aunque firme, reflejaba la tensión del momento. «Estamos pidiendo justicia para un compañero que ha sido tratado con discriminación. Y no solo para él, sino para todos los alumnos que han sido excluidos por razones injustas». El subdirector cruzó los brazos, evaluando la situación. Miró a los demás estudiantes, esperando que alguien retrocediera. Pero nadie lo hizo. Al contrario, más alumnos se acercaron a la puerta, dejando claro que no se trataba de un grupo pequeño, sino de un movimiento real. «Las protestas no están permitidas en esta escuela», dijo finalmente el subdirector. «Cualquiera que continúe con esto enfrentará consecuencias». La amenaza flotó en el aire. Algunos alumnos intercambiaron miradas de preocupación, pero antes de que el miedo pudiera apoderarse de ellos, una voz resonó desde el fondo del aula. Era Santiago. ¿Consecuencias por defender a un compañero? ¿Por exigir respeto? ¿Por decir que la discriminación no puede seguir ocurriendo? Si hay consecuencias por hacer lo correcto, entonces estamos dispuestos a asumirlas. El silencio que siguió fue absoluto. El subdirector no esperaba esa respuesta. Durante años la escuela había funcionado bajo un sistema en el que nadie desafiaba la autoridad. Pero ahora, estaba claro que algo había cambiado. Y lo peor para ellos era que esto apenas estaba comenzando. Entonces, antes de que el subdirector pudiera dar la orden de dispersar a los estudiantes, algo inesperado sucedió. Desde el otro extremo del pasillo, más alumnos comenzaron a salir de sus aulas, uniéndose al grupo. Algunos llevaban pancartas improvisadas, otros simplemente se pararon junto a sus compañeros en un acto silencioso de apoyo. La escuela entera estaba despertando. La presión era demasiada para ser ignorada. Algo estaba por suceder, algo que determinaría el rumbo de toda la protesta. El subdirector sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver que el número de estudiantes seguía creciendo. No solo los alumnos del aula de Santiago estaban involucrados ahora, sino que otros cursos también se sumaban al movimiento. Nátenno, puertas de las aulas se abrían, y poco a poco, más voces se unían a la protesta. Era evidente que esto no era un simple acto de rebeldía, sino una declaración firme de que la injusticia ya no sería tolerada en la escuela. Las amenazas de sanciones parecían no hacer efecto. De hecho, cuanto más intentaban callarlos, más fuertes se hacían sus voces. Un grupo de alumnos había sacado cartulinas y marcadores de sus mochilas, escribiendo frases como «Igualdad para todos» y «No más discriminación». Otros simplemente levantaban sus brazos en alto, en señal de unidad. Valeria notó que algunos profesores observaban la escena en silencio, sin intervenir. Tal vez en el fondo, también sabían que algo debía cambiar. Pero entonces, una nueva figura apareció en el pasillo, el director de la escuela. Un hombre de apariencia imponente, acostumbrado a imponer orden con una sola mirada. Caminó con paso firme hasta situarse frente a los alumnos, cruzando los brazos y observándolos con gesto severo. El murmullo de los estudiantes disminuyó, pero no se apagó por completo. Todos esperaban su reacción. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?», preguntó con voz grave. Hubo un momento de incertidumbre, pero antes de que el miedo pudiera frenar a los alumnos, Santiago dio un paso al frente. «Señor director», dijo con voz clara, «estamos aquí porque uno de nuestros compañeros ha sido tratado injustamente, porque no podemos permitir que la discriminación siga ocurriendo en esta escuela. Si realmente creemos en la educación, entonces debemos dar el ejemplo». El director alzó una ceja, evaluando la situación. Era evidente que no se esperaba algo así.
Siempre había creído que los estudiantes eran pasivos, que nunca desafiarían las reglas establecidas. Pero allí estaban, de pie frente a él, exigiendo un cambio real. Miró a los profesores que se encontraban cerca, buscando apoyo en ellos, pero ninguno se atrevió a intervenir. Valeria aprovechó el silencio para hablar. No estamos aquí para causar problemas. Queremos ser escuchados. Queremos respuestas. Queremos saber por qué algunos alumnos son tratados de manera diferente solo por su origen. El director suspiró. Sabía que no podía simplemente ignorar la protesta. Si lo hacía, la situación podría salirse de control y llegar a los oídos de los padres, o peor aún, de la prensa. Necesitaba encontrar una manera de calmar los ánimos sin ceder completamente. Sí, quieren respuestas, las tendrán, dijo finalmente. Pero no aquí. Todos deben regresar a sus aulas. Hablaremos de esto en una reunión con los representantes estudiantiles. Algunos alumnos se miraron entre sí, inseguros. ¿Podían confiar en sus palabras? ¿O solo era una estrategia para dispersarlos? Santiago sintió que era un momento clave. Si aceptaban la oferta, al menos habrían logrado que los directivos reconocieran el problema. Pero si se negaban, la tensión podría aumentar aún más. Era el momento de decidir. Y la decisión que tomaran definiría el futuro de toda la protesta. Los estudiantes intercambiaron miradas. El director esperaba que simplemente regresaran a sus aulas, pero la tensión en el aire indicaba que no todos estaban convencidos. Santiago sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Si aceptaban la propuesta, significaría confiar en que realmente se haría algo al respecto. Pero si rechazaban la oferta, el riesgo de represalias aumentaba. Valeria fue la primera en hablar. Si nos vamos ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente habrá una reunión?, preguntó con firmeza. Ya hemos visto antes cómo las promesas se hacen para que la gente se calle. ¿Cómo sabemos que esta vez será diferente? El director frunció el ceño. No esperaba una respuesta tan directa. Se aclaró la garganta y miró a los profesores que se encontraban en el pasillo. Algunos de ellos bajaron la mirada, otros parecían incómodos con la situación. Entonces, con un tono más serio respondió: esta vez será diferente porque ahora la situación ha llegado demasiado lejos. No puedo ignorar algo que involucra a tantos alumnos. Si realmente quieren un cambio, tendrán su reunión. Los murmullos entre los estudiantes se hicieron más fuertes. Era evidente que no todos confiaban en su palabra. Sin embargo, Santiago sintió que presionar demasiado en ese momento podría ser contraproducente. Hizo un gesto para que los demás se calmaran y luego dijo: está bien, aceptamos la reunión, pero con una condición. Queremos que se haga lo antes posible y que podamos elegir quién nos represente. El director se tomó un momento antes de responder. No tenía muchas opciones. Si los estudiantes seguían con la protesta, la situación podía salirse de control. Finalmente, asintió con la cabeza. Mañana por la mañana, antes de que comiencen las clases, ustedes elegirán a sus representantes y podrán expresar sus quejas. Al escuchar esto, muchos estudiantes se miraron entre sí. Para algunos, era suficiente por el momento. Para otros, aún quedaban dudas. Pero Santiago sabía que debían aceptar lo que habían logrado hasta ahora. No era una victoria completa, pero era un paso adelante. Poco a poco los estudiantes comenzaron a dispersarse. Algunos aún hablaban entre ellos, preocupados por lo que podría pasar después. Santiago y Valeria se quedaron un momento más en el pasillo, observando cómo el director se alejaba. ¿Crees que realmente hará algo?, preguntó Valeria en voz baja. Santiago suspiró. No tenía la respuesta. Pero lo que sí sabía era que la lucha no había terminado. La reunión del día siguiente sería crucial, y debían estar preparados para cualquier cosa. La mañana siguiente llegó con un aire de incertidumbre. Los estudiantes llegaron temprano a la escuela, susurrando entre ellos sobre lo que ocurriría en la reunión. Santiago, Valeria y un grupo de compañeros se habían reunido antes de entrar, repasando los puntos clave que querían presentar. Sabían que no podían confiar completamente en el director,
pero tampoco podían perder la oportunidad de exponer sus preocupaciones en un espacio formal. Cuando finalmente entraron a la sala de reuniones, se encontraron con el director, algunos profesores y un par de representantes del consejo escolar. Había una mesa larga en el centro, y los estudiantes fueron invitados a sentarse frente a los adultos. Santiago sintió la tensión en el aire, pero mantuvo la compostura. Esta era su oportunidad para hacer oír su voz. El director tomó la palabra primero, aclarando que la reunión se llevaba a cabo para discutir cualquier malentendido y mejorar la convivencia dentro de la escuela. Sin embargo, su tono indicaba que aún veía la protesta del día anterior como una exageración. Santiago apretó los puños bajo la mesa, pero decidió esperar su turno para hablar. Valeria fue la primera en intervenir. Con un tono firme, explicó cómo la discriminación que sufría Diego no era un caso aislado. Expuso situaciones en las que otros alumnos de origen indígena también habían sido tratados con desprecio, tanto por algunos compañeros como por ciertos profesores. Cada palabra resonaba en la sala, y algunos docentes evitaron el contacto visual, conscientes de que lo que se decía tenía fundamentos. Cuando Santiago tomó la palabra, hizo énfasis en cómo las acciones del director, en lugar de resolver el problema, lo habían empeorado. Explicó que la suspensión de Diego había enviado un mensaje claro, que la escuela prefería callar a los afectados en lugar de enfrentar a los responsables. Habló con seguridad, asegurándose de no titubear ni mostrarse inseguro. Sabía que cada palabra contaba. Uno de los profesores, visiblemente incómodo, intentó justificar lo sucedido diciendo que tal vez Diego había malinterpretado la situación. Pero antes de que pudiera continuar, una de las estudiantes levantó la voz. Con lágrimas en los ojos, relató cómo ella misma había sido víctima de comentarios racistas en más de una ocasión, y cómo, al intentar denunciarlo, había sido ignorada. La sala quedó en un silencio sepulcral. El director carraspeó y miró a los demás docentes antes de responder. Su postura cambió ligeramente. Parecía haberse dado cuenta de que la situación no se resolvería con palabras vacías. Tomó una hoja de papel y comenzó a anotar. Luego, con una expresión más seria, propuso algunas medidas para evitar que algo así volviera a suceder. Los estudiantes escucharon con atención. Algunas de las propuestas parecían sinceras. Charlas sobre inclusión, un canal de denuncias, anónimo, reuniones periódicas para asegurarse de que ningún estudiante fuera excluido. Pero aún había dudas en el aire. ¿Realmente cumplirían con lo prometido o solo era una estrategia para calmar la situación? Santiago y Valeria intercambiaron una mirada. Sabían que aunque habían logrado mucho no podían bajar la guardia. La reunión era solo el primer paso. Si querían un verdadero cambio, tendrían que asegurarse de que las promesas se cumplieran. Cuando la reunión terminó, los estudiantes salieron de la sala con sentimientos encontrados. Algunos sentían esperanza, otros aún dudaban. Pero había algo que todos tenían claro: no dejarían que el tema se olvidara. Y si la escuela no cumplía con su palabra, estarían listos para hacer oír sus voces una vez más. Al día siguiente, la escuela parecía más silenciosa de lo normal. Había una tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando a ver si realmente algo cambiaría, o si todo seguiría igual. Diego aún no había regresado a clases, y muchos compañeros se preguntaban si su suspensión se mantendría o si la escuela reconsideraría su decisión después de la reunión del día anterior. Santiago y Valeria llegaron temprano y se sorprendieron al ver un grupo de profesores reunidos en la entrada conversando en voz baja. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que el director estaba reconsiderando la suspensión de Diego, mientras que otros aseguraban que la escuela planeaba implementar nuevas reglas para mejorar la convivencia. Sin embargo, nadie tenía información concreta. Santiago decidió no quedarse con la incertidumbre y fue directamente a la oficina del director para exigir respuestas. Valeria lo siguió de cerca, sintiendo que algo no encajaba en toda la situación. Al llegar a la oficina, fueron recibidos por la secretaria, quien intentó detenerlos.
pero Santiago insistió en que tenían derecho a saber qué iba a pasar con Diego. Después de unos minutos de espera, el director salió de su despacho con una expresión seria. Miró a los dos estudiantes y, tras un suspiro, les pidió que entraran. Lo que escucharon a continuación los dejó sorprendidos. El director explicó que, después de revisar el caso, había decidido anular la suspensión de Diego y permitirle regresar a la escuela. Sin embargo, su tono dejaba claro que no lo hacía, por convicción, sino por la presión que la situación había generado. Santiago apretó los puños. Sabía que esto era una victoria, pero no podía evitar sentirse frustrado al notar que el director aún no reconocía el problema real. Valeria tomó la palabra y preguntó qué medidas concretas se tomarían para evitar que algo así volviera a suceder. El director, visiblemente incómodo, mencionó nuevamente las charlas sobre inclusión y el canal de denuncias anónimas, pero sus respuestas parecían más un intento de cerrar el tema rápidamente que un verdadero compromiso con el cambio. Santiago no se dejó engañar y dejó claro que estarían atentos a cada paso que la escuela diera. Horas después, la noticia de la anulación de la suspensión de Diego se difundió entre los estudiantes. Muchos celebraron la decisión, pero otros compartían el escepticismo de Santiago y Valeria. Sabían que una sola acción no era suficiente para erradicar el problema de raíz. La discriminación no desaparecería de la noche a la mañana, y dependía de todos asegurarse de que la escuela no volviera a encubrir injusticias. Diego, al enterarse de la noticia, sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Aunque estaba feliz de poder regresar, no podía evitar preguntarse cómo lo recibirían sus compañeros y profesores. Sabía que muchos lo apoyaban, pero también era consciente de que otros seguían viéndolo con desprecio. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Ya no estaba solo en esta lucha. El día de su regreso, Diego entró a la escuela con la cabeza en alto. Varios estudiantes lo saludaron con una sonrisa, y algunos incluso le dieron un abrazo. Pero lo que más le impactó fue ver a Santiago y Valeria esperándolo en la entrada, como una muestra de que no permitirían que lo volvieran a aislar. Diego entendió en ese momento que esta no era solo su lucha, sino la de todos los que alguna vez habían sentido que no pertenecían. A medida que avanzaba la mañana, los profesores parecían más cuidadosos con sus palabras. Era evidente que la presión de los estudiantes había surtido efecto, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. Santiago y Valeria sabían que no podían conformarse con pequeñas victorias. La verdadera prueba sería ver si la escuela realmente cumpliría con sus promesas. Cuando sonó la campana del receso, Diego se dirigió al patio junto a sus amigos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un lugar en la escuela, que su voz importaba, pero mientras observaba a su alrededor, se dio cuenta de que aún había estudiantes que lo miraban con desprecio, que susurraban a sus espaldas. La lucha no había terminado, y él estaba dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. Mientras tanto, la presión en la escuela no disminuía. Los estudiantes comenzaron a organizarse cada vez más. Santiago y Valeria, conscientes de la magnitud de lo que habían iniciado, decidieron hablar con otros compañeros para asegurar que el caso de Diego no se olvidara tan fácilmente. Sabían que la atención pública sobre el incidente comenzaba a disiparse, pero también entendían que lo que realmente importaba era que se mantuviera el enfoque en el cambio estructural dentro de la institución. A medida que pasaban los días, el grupo de estudiantes que apoyaba a Diego se fue haciendo más grande. No solo los compañeros cercanos, sino también aquellos que inicialmente se habían mostrado indiferentes, comenzaron a unirse al movimiento. Los pasillos de la escuela se llenaron de carteles que pedían respeto, inclusión y un trato igualitario. La comunidad estudiantil había despertado a una nueva realidad. La discriminación no solo estaba presente en el incidente de Diego, sino que era un mal que afectaba a todos. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con los nuevos cambios. Algunos profesores y personal administrativo empezaron a ver a los estudiantes comprometidos con la causa como una amenaza. Había quienes temían que la situación se desbordara y que la escuela perdiera el control.
Incluso hubo rumores de que algunos miembros de la junta escolar consideraban suspender a los estudiantes que participaban en las manifestaciones. Sin embargo, lo que no sabían era que la comunidad estudiantil ya no iba a retroceder. Uno de los momentos más tensos llegó cuando los estudiantes decidieron organizar una marcha dentro de la escuela. En lugar de salir a la calle, decidieron tomar los pasillos y las aulas, con pancartas y gritos de protesta. No más discriminación. Todos somos iguales, resonaba por todo el edificio. Aquella mañana, el colegio se transformó en un campo de batalla ideológico, donde las ideas de justicia y equidad chocaban con las de quienes querían mantener el statu quo. La marcha no solo involucraba a estudiantes, sino que también algunos padres comenzaron a unirse al movimiento. En los días siguientes, más y más familias comenzaron a presionar a la dirección para que se tomaran medidas más concretas. Estaba claro que el apoyo a Diego se había convertido en algo mucho más grande que él mismo. Había dejado de ser una lucha individual para convertirse en una causa social que involucraba a toda la comunidad educativa. Los profesores que se habían mostrado más comprensivos con la situación de Diego también empezaron a hacer sentir su voz. No solo apoyaban la vuelta de Diego, sino que también pedían que la escuela implementara programas de formación sobre diversidad y respeto. Algunos plantearon la necesidad de revisar el código de conducta del colegio para garantizar que algo así no volviera a suceder. Lo que comenzó como una queja aislada se había convertido en un debate sobre la cultura institucional. Por otro lado, la dirección de la escuela se veía atrapada entre la presión externa y el deseo de mantener el orden interno. El director, que había estado manejando la situación con cautela, ahora se encontraba con una situación que no podía ignorar. Sabía que el impacto de la protesta de los estudiantes podría tener repercusiones a largo plazo, no solo en su gestión, sino también en la imagen de la escuela frente a la comunidad. Las decisiones que tomara en los próximos días serían cruciales. El momento clave llegó cuando la escuela decidió convocar una nueva reunión con los estudiantes, esta vez abierta a todos. Santiago, Valeria y varios de sus compañeros se presentaron con más fuerza que nunca. Querían que la reunión no fuera solo una formalidad, sino un espacio real de diálogo, donde sus voces pudieran ser escuchadas. Estaba claro que los estudiantes no solo querían un cambio dentro de la escuela, sino también un cambio cultural que se extendiera fuera de las paredes de la institución. La tensión en la sala era palpable. Los estudiantes se sentaron frente a un grupo de profesores y administradores, todos con miradas expectantes. Santiago, quien había sido uno de los más activos en la organización de la protesta, se levantó para hablar. Con voz firme, expuso que el problema no era solo el caso de Diego, sino una serie de actitudes discriminatorias que estaban presentes de manera subyacente en el ambiente escolar. No quería que la lucha terminara allí, sino que la escuela debía comprometerse a trabajar en cambios estructurales para que situaciones como la de Diego no se repitieran. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Algunos de los profesores más reacios, que habían visto a los estudiantes como un desafío, comenzaron a expresar su apoyo a las demandas de los estudiantes. Al principio, parecía una especie de estrategia para calmar las aguas, pero conforme la conversación avanzaba, la sinceridad de algunos miembros del personal se hizo evidente. Ya no era solo un tema de gestión escolar, sino de reconocer y enfrentar la realidad de la discriminación que había estado presente durante tanto tiempo. Finalmente, después de varias horas de discusiones, se llegó a un acuerdo. La escuela se comprometió a implementar una serie de medidas, entre ellas talleres sobre diversidad y un código de conducta actualizado. Sin embargo, el punto más importante fue el compromiso de crear un comité estudiantil encargado de monitorear la implementación de estos cambios. Aunque no todos los problemas se resolverían de inmediato, la reunión marcó el comienzo de un cambio importante en la mentalidad de la escuela. Este acuerdo no solo fue una victoria para Diego, sino para toda la comunidad estudiantil que había apoyado la causa. A medida que los estudiantes se dispersaban, muchos de ellos se dieron cuenta de que la lucha no había terminado,
pero que lo que habían logrado hasta ahora era un paso importante hacia un futuro más inclusivo. Sin embargo, sabían que las próximas batallas serían aún más difíciles, pero, por primera vez, sentían que tenían el poder de cambiar las cosas. A medida que pasaban los días, la escuela comenzaba a experimentar un cambio significativo. La relación entre los estudiantes y el personal docente se había vuelto más abierta. Las conversaciones sobre la diversidad, la inclusión y la igualdad de derechos ya no eran algo exclusivo de unos pocos, sino que se habían convertido en una parte fundamental de la cultura escolar. Los pasillos, que antes eran solo un lugar de tránsito, ahora estaban llenos de murales que reflejaban la diversidad cultural, con mensajes de respeto y aceptación. Los profesores, que anteriormente se habían mostrado indiferentes, se convirtieron en aliados de los estudiantes, participando activamente en las discusiones sobre cómo mejorar el ambiente escolar. La escuela, ahora, se encontraba en una fase de reflexión profunda. El incidente que involucró a Diego había puesto sobre la mesa temas difíciles, pero necesarios. Ya no era suficiente con hablar sobre la discriminación en abstracto. Ahora, todos los miembros de la comunidad escolar debían asumir su responsabilidad y trabajar juntos para crear un espacio donde todos se sintieran valorados. Este era un reto enorme, y aunque algunos padres aún no entendían completamente la magnitud del cambio, la mayoría comenzó a reconocer que la protesta había sido un acto valiente y que no podía ser ignorado. A lo largo de las semanas siguientes, los estudiantes que inicialmente habían apoyado a Diego comenzaron a sentirse parte de un movimiento mucho más grande. Habían logrado que su voz fuera escuchada, pero sabían que no podían detenerse allí. La protesta de Diego había logrado visibilizar un problema que no solo afectaba a los indígenas, sino a otros grupos vulnerables dentro de la sociedad. Así, la causa de la inclusión y la justicia social se extendió más allá de los muros de la escuela. La historia de Diego inspiró a jóvenes de otros lugares a organizarse, a luchar contra la discriminación en sus propias comunidades. Una de las primeras acciones importantes fue la creación de un comité estudiantil encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión con la administración escolar. Este comité se convirtió en un espacio donde los estudiantes podían expresar sus preocupaciones y sugerir nuevas iniciativas. Lo más destacado fue la participación activa de Diego en este comité. Aunque al principio se había sentido avergonzado y aislado, ahora era una voz respetada que luchaba por la equidad, no solo para él, sino para todos los que se sentían invisibilizados. Su experiencia había pasado de ser una tragedia personal a convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza. Los profesores, por su parte, se comprometieron a asistir a talleres sobre diversidad y equidad, y muchos de ellos comenzaron a implementar cambios en sus métodos de enseñanza. La escuela, por fin, estaba dando los pasos hacia una educación más inclusiva. Sin embargo, no todos estaban tan convencidos de que las medidas adoptadas fueran suficientes. Algunos estudiantes, en privado, discutían sobre la efectividad de los cambios y sentían que aún había mucho por hacer. Aunque la protesta había logrado que se abriera un diálogo importante, había quienes sentían que la lucha debía continuar. A pesar de la aparente calma, las tensiones seguían presentes. En las reuniones del comité estudiantil surgían constantemente nuevos retos. Algunos de los acuerdos tomados no se estaban implementando con la rapidez que los estudiantes esperaban. Las promesas de cambios en el currículum y la incorporación de más actividades culturales no se materializaban de inmediato. Los estudiantes más activos comenzaban a sentir que la administración escolar estaba dilatando las acciones concretas, lo que generó una nueva ola de frustración entre los que, aunque optimistas, no querían que la causa se olvidara. En este contexto, los estudiantes decidieron organizar una nueva manifestación, esta vez con el objetivo de presionar a la administración para que cumpliera con los acuerdos firmados. La manifestación, que en principio se pensaba como algo pequeño, pronto se convirtió en un evento masivo. Alumnos de diferentes grados se unieron a la causa,
y muchos padres se presentaron para mostrar su apoyo. La consigna era clara: no más promesas vacías. Para los estudiantes, era una oportunidad de reafirmar lo que habían logrado, pero también de recordarles a todos que el trabajo aún no había terminado. El día de la manifestación, la escuela se llenó de carteles, pancartas y consignas. La vibrante energía de los jóvenes era contagiosa, y el ambiente de la escuela había cambiado por completo. El hecho de que los estudiantes estuvieran tan unidos, luchando por un cambio real, inspiró a muchos de los adultos presentes, que se dieron cuenta de que esta generación estaba dispuesta a exigir lo que era justo. Al final del día, los líderes estudiantiles presentaron un documento con nuevas propuestas, que incluían medidas más concretas para garantizar que la inclusión fuera un tema transversal en todas las materias y actividades escolares. Mientras tanto, Diego, que había sido el centro de toda esta protesta, comenzó a recibir mensajes de apoyo de otras comunidades, incluso de regiones distantes. Su historia había trascendido las fronteras de su escuela y se estaba convirtiendo en un ejemplo de lucha contra la exclusión y la discriminación. Lo que comenzó como una experiencia dolorosa se había transformado en un faro de esperanza para muchos jóvenes que luchaban por sus derechos. La visibilidad que Diego había alcanzado no solo le había dado una nueva confianza en sí mismo, sino que también le había permitido convertirse en un líder dentro de su comunidad. La atención de los medios de comunicación también comenzó a ser un factor clave en el proceso. Reportajes en televisión y en periódicos mostraban el coraje de los estudiantes y el apoyo de la comunidad. Las entrevistas con los profesores y padres de familia revelaron que, aunque el camino hacia la inclusión total aún era largo, la situación había puesto en evidencia la necesidad urgente de cambios. Diego, a menudo rodeado de cámaras, nunca dejó de ser humilde. Seguía siendo el niño indígena que al principio se sentía fuera de lugar, pero ahora era el rostro de 1900, una lucha por la dignidad humana. Con el paso de los meses, la escuela comenzó a cambiar de manera notable. Los estudiantes que anteriormente se sentían invisibles o incluso rechazados por su origen, ahora se encontraban siendo escuchados. Diego y sus compañeros, quienes fueron los catalizadores de esta transformación, vieron cómo sus esfuerzos no solo modificaron la estructura interna de la escuela, sino que también sembraron la semilla para un movimiento más grande en la comunidad. Las discusiones sobre inclusión y justicia social no solo fueron un tema de clase, sino que comenzaron a ser parte de la conversación cotidiana, tanto dentro como fuera del aula. A medida que las nuevas políticas de inclusión se fueron implementando, los resultados empezaron a ser visibles. Los grupos estudiantiles comenzaron a organizarse con más frecuencia para discutir temas relacionados con la diversidad, y se crearon espacios donde los estudiantes podían compartir sus experiencias y reflexiones. Estos espacios, que antes eran inexistentes o mínimos, fueron fundamentales para que muchos jóvenes se sintieran parte de una comunidad que valoraba sus identidades y orígenes. Para algunos, este era un cambio radical, una oportunidad que nunca pensaron que tendrían. Diego, por supuesto, se convirtió en un símbolo de esta lucha, pero nunca dejó que la fama le opacara. Mantuvo su humildad y continuó trabajando con los demás para fortalecer los avances logrados. Pero la transformación de la escuela no se limitó a sus pasillos. Con el apoyo de los estudiantes, el director y los profesores, la administración escolar organizó un evento que no solo celebraba la diversidad cultural, sino que también destacaba la importancia de respetar las raíces de cada uno. Este evento, que inicialmente parecía ser una simple actividad escolar, rápidamente se convirtió en un evento regional, atrayendo a otras instituciones educativas y autoridades locales. Fue el testimonio de que, cuando las personas se unen en la lucha por una causa común, las barreras que parecen insuperables pueden ser derribadas. Las relaciones entre los estudiantes también comenzaron a cambiar de una manera profunda. Los prejuicios que antes existían entre ellos fueron desapareciendo lentamente. Ya no era extraño ver a grupos mixtos de jóvenes, de diferentes etnias y orígenes,
trabajando juntos en proyectos escolares o simplemente compartiendo sus tiempos libres. A través de la empatía y la solidaridad, los estudiantes de la escuela entendieron que la diversidad no solo enriquecía sus vidas, sino que también les daba la oportunidad de aprender y crecer como personas. Los cambios fueron significativos, y las primeras señales de una sociedad más inclusiva comenzaron a hacerse evidentes en los pasillos de la escuela. En cuanto a los docentes, muchos se vieron obligados a revisar y reformular sus enfoques pedagógicos. Para algunos, el camino no fue fácil, ya que tuvieron que superar sus propios prejuicios y concepciones erróneas sobre los estudiantes indígenas y de otras comunidades marginadas. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a reconocer que la verdadera educación no se trata solo de impartir conocimientos académicos, sino de formar seres humanos capaces de comprender y respetar las diferencias. La enseñanza de la historia de los pueblos originarios, que antes había sido ignorada o distorsionada, ahora era un tema regular en las aulas. Los profesores se dieron cuenta de que el aprendizaje no solo debía ser teórico, sino también práctico, basado en la experiencia real de los estudiantes. Uno de los momentos más emblemáticos en este proceso fue la creación de un programa de intercambio cultural con otras escuelas de la región. Este programa permitió que los estudiantes de diferentes comunidades, incluyendo aquellas con una fuerte presencia indígena, compartieran sus tradiciones, costumbres y perspectivas. La idea era que, a través del intercambio, los jóvenes pudieran aprender directamente de aquellos que vivían realidades diferentes a las suyas, desafiando así las nociones preconcebidas que aún existían en la sociedad. El éxito de este programa fue tal que no solo se replicó en otras escuelas de la región, sino que se convirtió en un modelo a seguir para otras instituciones educativas a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de los avances, Diego y sus compañeros sabían que aún quedaba mucho por hacer. La lucha por la igualdad no terminaba con unos pocos eventos o políticas implementadas. A pesar de que la escuela había cambiado, la sociedad, en general, seguía siendo un lugar donde las desigualdades persistían, y muchos de los problemas que enfrentaron durante su lucha seguían siendo un tema vigente. La actitud y los valores que los jóvenes habían aprendido en la escuela comenzaron a extenderse más allá de sus muros. Muchos de ellos decidieron involucrarse en movimientos sociales, luchando por la justicia y los derechos de las comunidades marginadas en sus propias ciudades. Diego, quien ahora era un referente para muchos, se dedicó a educar y sensibilizar a otras escuelas y comunidades. Su mensaje se convirtió en una fuente de inspiración para cientos de jóvenes que, como él, habían enfrentado la discriminación. A través de conferencias, charlas y talleres, Diego compartió su experiencia, enseñando a otros sobre la importancia de la igualdad, el respeto y la inclusión. En cada lugar al que iba, la gente se sorprendía de la madurez con la que abordaba estos temas. Lo que había comenzado como una experiencia dolorosa y amarga, se transformó en una poderosa lección de vida. Mientras tanto, la familia de Diego se convirtió en un símbolo de resistencia. A pesar de las dificultades y las críticas que habían enfrentado, nunca dejaron que las adversidades los definieran. Su hogar se convirtió en un espacio de apoyo y amor, donde los valores de unidad, respeto y dignidad eran el pilar fundamental. Diego, al igual que su familia, nunca perdió la esperanza de que el cambio era posible. Su historia se convirtió en un faro para aquellos que aún creían que la discriminación y la exclusión no podían ser combatidas. Con el tiempo, la escuela se transformó en un referente no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Los cambios que se habían implementado se replicaron en muchas otras instituciones educativas, y los jóvenes comenzaron a ser vistos como los verdaderos agentes de cambio. La lucha de Diego y sus compañeros se convirtió en un recordatorio constante de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la unión y la determinación pueden hacer una diferencia. A través de su valentía y su resistencia, habían demostrado que un solo acto de coraje podía cambiar la vida de muchas personas. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.